No son pocas las veces que en la historia del arte la fama que ha ganado una obra dentro de toda la carrera de un artista llega a eclipsar el resto de su producción. Si al público general le preguntamos por Da Vinci, la Gioconda conocerá. Si lo hacemos con Velázquez, las Meninas aparecerán. Si Goya es el aludido, los fusilamientos del 3 de mayo no pueden fallar. Y si el protagonista es Picasso, el Guernica arrasará. Esto mismo aplica para las grandes construcciones de arquitectura, donde una parte del todo suele llevarse la palma de oro, y si hablamos de la Catedral de Santiago de Compostela, ¿quiénes no resaltarán de ella el Pórtico de la Gloria y la fachada del Obradoiro? Sed bienvenidos con este prólogo a la Cámara del Arte, donde, al hilo del vídeo que subimos hace un mes, hoy completaremos el viaje por el santuario jacobeo con una segunda parte llena de historia, de espiritualidad y, sobre todo, de mucho arte. Aunque el protagonista de la miniatura que acompaña el vídeo es el Pórtico de la Gloria, con el que vamos a arrancar, el periplo va mucho más allá de su contexto, ya que nuestro objetivo será analizar no solo la última fase de la catedral románica, consagrada en 1211, sino también las reformas y campañas que experimentó su fábrica desde el gótico hasta la actualidad, ocupando un capítulo dorado la época barroca, cuyo máximo fruto fue, sin duda, la fachada del Obradoiro. Poneos cómodos y coged palomitas, pues este vídeo está a punto de comenzar. A la muerte del arzobispo Diego Gelmírez en 1140 hubo un profundo parón en las obras que dejó inacabada la fachada occidental, y es aquí donde entra el primer protagonista de esta segunda parte, el maestro Mateo. De su biografía apenas conocemos nada, ni su formación, ni sus primeras obras, ni su nacionalidad, habiéndose urdido teorías que le dan desde un origen francés a uno propiamente compostelano. Solo sabemos con certeza que dos fechas concretas van ligadas a su nombre. El 23 de febrero de 1168, cuando se le concede una pensión vitalicia por parte del rey Fernando II de León, y el 1 de abril de 1188, fecha que aparece inscrita en los dinteles del Pórtico de la Gloria, indicando el texto que estos fueron colocados en ese día exacto. Más allá de estos datos, todo lo demás o cae en el terreno hipotético o procede del ámbito de las leyendas populares, llegando una a afirmar que a Mateo le sacaron los ojos al terminar el pórtico para que así no pudiera erigir otra obra igual de bella. Salvando distancias, lo mismo se dice del arquitecto del zar Iván IV el Terrible, Postnik Yakovlev, cuyas cuencas oculares le fueron extirpadas una vez hubo acabado la hermosísima catedral de San Basilio de la Plaza Roja de Moscú. Centrándonos en su empresa de concluir la zona de los pies de la catedral compostelana, existe un serio debate sobre si el maestro Mateo dirigió las obras y, además, aportó algunas esculturas, o si fue tan solo su director general, su Magister Operis. Lo que sí es seguro, en base a las fechas citadas, es que para 1168 ya debía tener un notorio prestigio social y profesional para ser el receptor de una pensión vitalicia, y esto puede indicar, a su vez, que el taller ya llevaba años trabajando en el Pórtico de la Gloria. De igual manera, que los dinteles fueran colocados en 1188 nos indica que el apartado escultórico estaba ya terminado, o casi. Antes de llegar Mateo a la dirección de las obras, solo sabemos que para 1137, como reza el Códice Calixtino, la fachada occidental aventaja a las otras puertas en tamaño, belleza y arte, tanto que el autor dice poco después que su obra es tan enorme que no cabe en mi narración, lo cual choca con la extensión de este capítulo, mucho más parco que los que dedica a las portadas del crucero. ¿Podía existir un pórtico previamente a Mateo? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que hacia esta parte se acentuaba el desnivel noreste-sudoeste sobre el que se asentaba la catedral, y si no se actuaba con urgencia, un deslizamiento fatal del suelo podía tirarla por tierra. Con el inestimable apoyo de Fernando II, con quienes se retoman las obras que darían culmen a la sede del apóstol Santiago,
Mateo puso de su parte todo el bagaje intelectual que con seguridad aprendió en Francia, donde conoció el incipiente protogótico, el cual tuvo su reflejo en el Pórtico de la Gloria, como vamos a ver. Con una pericia admirable, diseñó un proyecto de remate dividido en 3 partes, una cripta, el pórtico en sí y la tribuna. Con la cripta, Mateo salvó de una forma muy original el problema de la terraza, haciendo de este espacio tanto la cimentación de la parte final como el elemento nivelador de la accidentada topografía. La cripta de Mateo, también conocida como Catedral Vieja, imita a pequeña escala la iglesia bajo la que se encuentra, contando con planta de cruz latina con girola y absidiolos, estando los tramos principales cubiertos con las primeras bóvedas de crucería de la historia de la catedral. Ambas están rematadas por claves en las que se representan a sendos ángeles, uno portando el sol y el otro la luna, constituyendo estos el primer eslabón del complejo programa iconográfico urdido por el maestro. Estos astros, según las Sagradas Escrituras, iluminan el ámbito terrenal, del que esta cripta sería un trasunto. En los niveles superiores desaparecen al escenificar la Jerusalén celeste, donde la sola luz de Dios es necesaria. Precisamente esa luz es la que protagoniza la composición del nivel intermedio, el Pórtico de la Gloria propiamente dicho, que comprende los 3 últimos tramos del cuerpo de naves, cubiertos, al igual que la cripta, con bóvedas de crucería bellamente cuajadas de florones en sus nervios. Se nos presenta ante nosotros una triple portada con arcos de medio punto, la central mayor que las laterales y, además, con tímpano. Los arcos apean en gruesos pilares a los que se adosa un doble nivel de columnas y estatuas columnas, quedando el vano del centro dividido en 2 por un parteluz. Uno de los aspectos más llamativos del Pórtico de la Gloria es que, por primera vez en la Catedral de Santiago de Compostela, apreciamos el uso de una vibrante policromía que, junto a la esmerada labra, da vida a los personajes. Estos colores se pueden ver con gran viveza gracias a una restauración realizada entre 2008 y 2018, y, gracias a ellos, hoy podemos contemplar gloriosamente la segunda parusía de Cristo al final de los tiempos, proyectando el pórtico un mensaje apocalíptico y salvífico cuidadosamente elaborado por un taller donde, aunque se aprecia cierta diversidad estilística, solo hay una mano directora, no produciéndose cambios de proyecto ni desajustes como en platerías. Previamente a desentrañar el programa iconográfico del pórtico, debemos rodear el parteluz para observar en su base interior una figura, conocida como Santo dos Croques, que podría ser un autorretrato del maestro Mateo, representado como arquitecto sabio y orgulloso de su grandiosa labor que apunta con la mano derecha al corazón, órgano del que emana la capacidad creadora. Volviendo al frente y empezando por los basamentos, estos contienen animales reales y fantásticos, destacando el central, donde vemos a un hombre domando a 2 leones. Sobre esta representación del mal se alza victorioso el bien, en primer lugar, en las lisas columnas con capiteles vegetales y zoomorfos, sobre las que apean las estatuas columnas, agrupadas en 2 secciones, el pilar de los profetas a la izquierda, y el pilar de los apóstoles a la derecha. Ascendiendo por la parte central, en la columna sobre la que se posa Santiago Apóstol se representa el árbol de Jesé, rematado por un capitel con la Santísima Trinidad. Debemos detenernos unos instantes en la citada figura sedente de Santiago, obra maestra del taller mateano, que porta el báculo arzobispal en la mano izquierda, mientras sostiene un rollo con la derecha y se nimba con una aureola enjollada que tiene el patrón de la venera jacobea. Esta estatua nos permite analizar los caracteres que definen el estilo más soberbio del que hizo gala el taller de Mateo. Están labradas con un suave modelado tanto en las carnaciones como en los pliegues de la indumentaria, que destilan un potente naturalismo que permite apreciar la anatomía subyacente, logrando así una marcada individualidad en los rostros de los personajes, que además practican sutiles movimientos con los que se establecen escenas de verdadera complicidad.
Encima de él, un capitel con las tentaciones de Cristo nos lleva por fin al tímpano central, presidido por el majestático Cristo Redentor mostrando las llagas, flanqueado por los 4 evangelistas con sus respectivos símbolos. Acto seguido, un cortejo de ángeles portando los instrumentos de la pasión, el coro de los justos y bienaventurados en los ángulos y los 24 ancianos del Apocalipsis en la arquivolta, tañendo instrumentos o sosteniendo copas de perfume llamadas redomas. El uso de perspectiva jerárquica es evidente, contando Cristo con el mayor tamaño, siguiéndole en orden los evangelistas, los ángeles y los ancianos, y representándose a mucha menor escala los bienaventurados, que denotan un estilo más puramente románico en su hieratismo, frontalidad y esquematismo lineal. Por su lado, las arquivoltas de la puerta izquierda auspician la bajada de Cristo al limbo para rescatar a las personas justas, mientras que en el derecho Jesús y San Miguel separan las almas de los bienaventurados, conducidas por ángeles hacia el paraíso, de los condenados al infierno, que son arrastrados por unos grotescos demonios. La composición se completa con los ángeles trompeteros en los extremos. El elaborado proyecto de cierre del maestro Mateo culmina en el plano superior, en las tribunas, que llevaban desde tiempos de Gelmírez un notable retraso en sus obras con respecto a las naves, teniendo Mateo que completar sus últimos 4 tramos, amén de la tribuna que corona el Pórtico de la Gloria, más monumental y cubierta por una bóveda de crucería final, cuya clave contiene el Cordero Místico, el Agnus Dei, que ilumina la ciudad santa nacida tras el Apocalipsis. Para poder dar luz a la nave central se dispuso un óculo y ventanas con forma de cuadrifolio, respetando Mateo en lo demás la estructura concebida por el arquitecto de Gelmírez. La fachada occidental medieval, como dejan ver algunos dibujos y reconstrucciones virtuales, se completaba con 2 torres de diferente altura entre las que se dispone un cuerpo central rematado por el susodicho rosetón, conocido también como espejo grande. Más allá del Pórtico de la Gloria, la fructífera intervención del maestro Mateo en la catedral compostelana aún nos depara 2 sorpresas más. La primera de ellas, un coro de granito que, no obstante, fue reemplazado por otro de madera en 1604. Afortunadamente, conservamos muchas de sus esculturas tanto en la puerta santa de la fachada de Quintana como en los fondos del Museo Catedral, en una de cuyas salas se reconstruye una parte del coro en su aspecto original antes de desmontarse. Contaba con 2 sillerías, una baja y otra alta, asignadas en función del rango eclesiástico, con una cubierta sobre columnas cobijada en el interior por plafones florales y recorrida en su vertiente exterior por relieves que prefiguran la ciudad de Dios. Todo ello iba precedido por un trascoro de cuyo tema principal, la Epifanía, solo se conservan los caballos de los Reyes Magos. El coro era uno de los puntos por los que el rey y la reina debían transitar para su coronación, por lo que toda la catedral es concebida, como quería Diego Gelmírez, al modo de una escenografía regia. El recorrido partía de la muralla de la ciudad, donde los monarcas se reunían con las dignidades eclesiásticas que los guiaban por las calles compostelanas hasta la cripta de Mateo, donde acontecía la investidura de armas. De ahí ascendían al Pórtico de la Gloria, lugar en el que el rey juraba lealtad y defender la fe ante el arzobispo, que conducía a la pareja hacia el coro primero y el altar mayor después, lugar en el que ambos eran ungidos. La ceremonia concluía en la tribuna sobre el glorioso pórtico, desde la que escuchaban los divinos cantos polifónicos. La estela del maestro Mateo en Compostela se diluye en su última gran obra, el Panteón Real, que, tras varios cambios de localización, se halla en la Capilla de las Reliquias. El proyecto inicial de un panteón para los reyes leoneses fue concebido, como otras muchas cosas, por Gelmírez, quien dispuso en la catedral el sepulcro del conde Raimundo de Borgoña, pero fueron los monarcas Fernando II y Alfonso IX quienes decidieron conscientemente ser enterrados aquí. Desgraciadamente, los traslados del lugar se produjeron con un caos que nos impide conocer con exactitud quién es quién.
girando en torno a esta cuestión otro amplio debate. Más allá de ello, las estatuas yacentes de sus sepulcros, si bien aluden a su condición mortuoria, parecen más bien almas contemplativas que siguen viviendo el sueño de la vida, insuflado por un taller, el del maestro Mateo, que exhalaba aquí su último aliento. El 21 de abril de 1211, Alfonso IX convenció al arzobispo Pedro Muñiz de celebrar la consagración del templo apostólico con una parafernalia que nos habría gustado contemplar, acto consagratorio del que, por otra parte, dan prueba una serie de 12 cruces dispuestas a lo largo del perímetro catedralicio. En el horizonte de 1211 es probable que Mateo ya no transitara por el mundo de los vivos, igual que el románico estaba dando más pasos atrás frente al pujante gótico en Europa. Ahora bien, hubo un epílogo tardorrománico después del Pórtico de la Gloria, y ese es la iglesia de Santa María de la Corticela, una construcción de origen prerrománico, igual que las primeras basílicas jacobeas, que, con el avance de las obras de la catedral, acabó siendo incluida como capilla de la misma, conectando con ella un pasillo situado entre el brazo norte del transepto y la cabecera. Respetando la estructura original, la Corticela fue profundamente reformada a comienzos del siglo XIII, constando de 3 naves con 2 tramos cubiertos con madera, estando la central directamente iluminada por vanos y contando con triple ábside de testero recto cubierto con bóveda de cañón. El pórtico occidental que recibe a los visitantes que desean penetrar en su interior lo preside un tímpano con la Epifanía, estando en el centro la Virgen con el Niño, a la derecha San José y a la izquierda un rey mago genuflexo, completado por los otros 2 en la primera arquivolta. Es hora de dejar atrás el románico de forma definitiva para analizar cómo se filtró el gótico en la fábrica de la catedral santiaguesa, y está claro que Mateo, como dijimos, contempló en Francia los primeros fenómenos de este estilo y los aplicó en el Pórtico de la Gloria conjuntamente con la tradición románica. En el año 1230, Galicia pasa a formar parte, junto a León, del Reino de Castilla, algo lógico teniendo en cuenta que la Reconquista no frenaba su avance. Se marca así el final de la era compostelana, que para alimentar su otrora gloria siguió ensalzando las maravillas que el románico había dejado en sus tierras, entablando una lucha contra el gótico que fue la que permitió que el arzobispo Juan Arias desistiera de su empresa de remodelar la cabecera en 1258, lo que nos habría privado de toda la campaña de Diego Peláez. La mayor muestra que dejó el gótico en la historia de la Catedral de Santiago de Compostela fue el cimborrio que se erige sobre el crucero, el punto donde se intersecan la nave central y el transepto. Que existió antes un cimborrio románico lo atestiguan tanto el Liber Sancti Jacobi como otros documentos que nos dicen que fue severamente dañado en el incendio de 1117 provocado por una revuelta popular contra Gelmírez y la reina Doña Urraca, que tuvieron que refugiarse en dicha torre y precisamente hacia allí apuntó el pueblo sus antorchas. Al hilo de otra sublevación en el siglo XIV, toda la catedral fue fortificada con almenas que perduraron hasta el barroco. Debido al catastrófico deterioro que sufrió el cimborrio en esta segunda revuelta, en el siglo XV se decretó desde el cabildo la construcción de uno de nueva planta cuyas obras pudieron comenzar hacia 1422. Tiene planta octogonal, como seguramente también la tuviera su predecesor románico, pero el crucero per se es cuadrado, por lo que para pasar al octógono se dispusieron en las esquinas unas bovedillas cónicas llamadas trompas. Se cubre el interior con una bóveda nervada rematada por una clave vegetal, restaurada recientemente tras ser reemplazada durante un tiempo incierto por una tabla con el triángulo trinitario. Al exterior, su estructura fue completamente reformada en el barroco, que coronó el tejado gótico con una ostentosa cúpula con linterna.
El mismo problema de humedades que motivó, entre otras razones, la citada restauración del Pórtico de la Gloria, afectó de forma todavía más preocupante al cimborrio, que llegó en un punto a amenazar con desplomarse, razón por la que en 2015 se destinaron 900.000 euros de los presupuestos generales del Estado para una campaña restauradora completa, cifra que se incrementó hasta 1.250.000 euros. En verano de 2018, el proceso concluyó con éxito y el cimborrio se mostraba completamente rejuvenecido. En el salto de la Edad Media al Renacimiento juega un papel crucial el claustro, encajado entre el brazo sur del transepto y el cuerpo de naves, y para cuya construcción destinó cuantiosas donaciones Diego Gelmírez, que como mucho pudo presenciar las obras de adaptación topográfica de esta parte del terreno. El claustro en sí ya se documenta con seguridad en el siglo XIII, pudiendo ser concluido en 1256, pero el que vemos hoy fue proyectado por Juan de Álava y Rodrigo Gil de Ontañón entre 1521 y 1559 en un estilo mixto gótico-renacentista, el primero apreciable en el interior y el segundo sobre todo en el exterior, rematándose la estructura con la Torre de la Vela y la Torre del Tesoro. Para salvar el desnivel, no obstante, tuvieron que aprovechar parte del claustro medieval, algunas de cuyas piezas se han conservado y se exponen hoy en varios museos. Tanto el gótico como el renacimiento, si bien gozaron de un pequeño epígrafe en la fábrica de la catedral, no pueden equipararse con el siglo que iba a protagonizar la llegada del barroco a tierras gallegas, un periodo que, con justicia, podemos denominar la Segunda Edad de Oro de Compostela. El lenguaje barroco, que se había extendido ya por toda Europa y América, halló en la morada del apóstol Santiago nuevas formas de expresión que permiten hablar con propiedad de un originalísimo barroco compostelano o gallego que hace acto de presencia en una delicada coyuntura que estaba poniendo en entredicho la titularidad única de Santiago como patrón de España. Una vez fue solucionado este dilema, por acción papal directa en 1643, el entonces rey Felipe IV, aquejado por conflictos internos y externos, buscó acogerse espiritualmente a Santiago Caballero para combatir estos problemas, y ello motivó que destinara importantes sumas pecuniarias a renovar la imagen de la vieja basílica románica. De esta forma, el barroco compostelano se convirtió en una herramienta al servicio del poder bajo la que se produjo el patrocinio de obras de mejora y enaltecimiento de la Catedral de Santiago de Compostela que reforzaron al santo patronato jacobeo y su cabildo. El mayor problema al que tuvo que hacer frente el naciente estilo santiaguista fue la inexistencia de un taller catedralicio capaz de acometer una empresa de tal envergadura, ya que, desde el maestro Mateo, no había vuelto a existir un obrador autóctono en Compostela, ya que no era necesario. Es por ello que se va a llamar a arquitectos profesionales venidos de fuera, en especial de la corte de Madrid, hasta la década de 1670, en que ya está formada la primera generación de arquitectos barrocos gallegos. Esa generación se formaría en el taller que, con motivo de la remodelación del altar mayor, se formó entre 1658 y 1677, un proyecto planificado por arquitectos madrileños que entendieron que la manera óptima de engrandecer este sector de la catedral no pasaba por un retablo tradicional, incompatible con el tipo de espacio, sino por una compleja estructura tripartita. En este primer contexto de barroco gallego, quien estuvo coordinando y supervisando las obras fue el canónigo fabriquero José Vega y Verdugo, que permaneció en el cargo hasta 1672. Esta intervención dotó a la capilla mayor de un renovado altar, coronado por un camarín que guarda la imagen sedente de Santiago Apóstol que todo peregrino abraza al concluir su camino. Estatua, por cierto, salida del taller del maestro Mateo y coronada por un Santiago peregrino ante el que se arrodillan 4 reyes españoles. La segunda parte del proyecto implicaba la erección de un suntuoso baldaquino que diera mayor empaque al altar y al camarín.
sustentándose así en columnas salomónicas y 8 ángeles, y coronándose con un templete al frente del cual cabalga Santiago Caballero. Finalmente, una estructura enfática terminaba de cuajar los muros de intrincadas decoraciones y aplicaciones de dorado que generan una sensación plena de horror vacui que hace del altar mayor barroco la escenificación del triunfo de la magnificencia regia. Paralelamente, se planteó la remodelación de la fachada de Quintana en la parte oriental del templo, encargándose de la dirección el arquitecto salmantino José de la Peña de Toro, maestro de obras de la Catedral Compostelana. Un dibujo de Vega y Verdugo nos muestra el carácter fortificado que tenía entonces la cabecera, fruto de la sublevación popular del siglo XIV, como ya vimos, por lo que se puso en marcha un proyecto de reforma de esta sección que se desarrolló entre 1658 y 1666. Primeramente, se regularizó toda la fachada, hasta entonces caóticamente desarticulada en numerosos entrantes y salientes, y se trazó un diseño moderno y emblemático digno de encarar la plaza de la Quintana. Organizándose los paños murales en 2 alturas con sus respectivos vanos y quedando recorrida la cornisa con una balaustrada jalonada por esbeltos pináculos, en su longitud se habilitaron 3 accesos. La portada real, la más grandilocuente, enmarcada por 4 columnas toscanas y 2 estípites en la parte central cuyas superficies recorren sartas frutales. La puerta santa, que como mencionamos expone una parte considerable de las estatuas del coro pétreo mateano, y en un plano mucho más modesto, la puerta de abades. La obra maestra de Peña de Toro fue, sin duda, la Torre de las Campanas, una de las 2 torres que presiden la fachada del Obradoiro, por lo que postergamos su análisis para cuando lleguemos a esta parte. Contra lo que hubiera sido lógico, que era concluir de seguido toda la reforma de la fachada principal, el Cabildo decidió primero remodelar la Torre del Reloj de época gótica, que, al igual que la fachada de Quintana, lucía un aspecto de fortaleza. Para acometer tal labor se puso al frente Domingo Antonio de Andrade, que sucedió a Peña de Toro como maestro de obras de la catedral en 1676, perdurando hasta 1712. El cuerpo inferior de la Torre del Reloj, también llamada Torre de Berenguela, es de planta cuadrada, data del siglo XIV y sus frentes los recorren pilastras acanaladas. Los 2 siguientes cuerpos son los barrocos de Andrade, añadidos entre 1676 y 1680. El primero de ellos es también de planta cuadrada. En los frentes de las balaustradas se alojan las esferas de los relojes, se levantan templetes cupulados en las esquinas y en el cuerpo como tal van las campanas, visibles gracias a arcos de medio punto. El superior, por su parte, es octogonal, tiene una composición semejante a la anterior y remata con una cúpula con linterna. La otra gran aportación de Andrade a la catedral santiaguesa fue la sacristía nueva, convertida a su muerte en capilla del Pilar, que se sitúa entre la girola y el brazo sur del transepto, en el espacio de 2 capillas románicas con cuyos ocupantes se entablaron negociaciones para trasladar sus cultos que no se cerraron hasta 1696. El desarrollo de este espacio no pondría punto y final hasta 1723, ya fallecido Andrade, siendo su sucesor Casas Novoa el encargado de terminar la capilla. Andrade y Novoa son los máximos representantes de una generación de arquitectos gallegos que se muestran orgullosos de la magna y sacra labor que están realizando, igual que tuvo que estarlo el maestro Mateo, si es cierto que el Santo Dos Croques es un autorretrato suyo. Al hilo de los postulados que empezaron a argumentar que Dios fue el primero de los arquitectos del mundo, quien dio los planos de construcciones como el Arca de Noé o el Templo del Rey Salomón en Jerusalén, los arquitectos terrenales se convierten, bajo esta óptica, en los aparejadores de la divinidad.
Con estos aires encaró Andrade la nueva sacristía, de planta octogonal rematada por una cúpula nervada completamente ornamentada y con óculo central a cuya forma, igual que en el cimborrio, se pasa mediante trompas, en esta ocasión con forma de venera y con cruces de la Orden de Santiago insertas. Las paredes se componen de ricas taraceas marmóreas que no dejan huecos a la vista, y tanto estas incrustaciones como las del suelo fueron ya concluidas por Casas Novoa, quien, además, completó la capilla del Pilar con el sepulcro del arzobispo Diego Monroy, colocado en altura y compuesto de mármoles y jaspes, y el retablo de la Virgen, un verdadero tour de force que, en su sentido ascensional, se recarga de todo tipo de ornamentos sin perder el orden y la simetría, destacando la casa del cuerpo central, donde se representa la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago. Fernando de Casas Novoa fue, por ende, el discípulo más excelso de Domingo de Andrade y, por ello, el que ocupó el puesto de maestro de obras de la Catedral de Santiago de Compostela entre 1712 y 1749. Fue el protagonista de la última fase del santiaguismo arquitectónico, con la que el barroco compostelano alcanzó la cumbre de su gloria, ello gracias a la monumental fachada del Obradoiro, construida entre 1738 y 1750, donde quedan reflejadas las cualidades que definen el particular estilo de Novoa: preciosismo, primor y virtuosismo. Antes de la gran remodelación tardobarroca, recordemos el dibujo de Vega y Verdugo, que nos muestra cómo las torres tenían desigual altura, lo que devino en una clara asimetría, la cual quedó todavía más resaltada con la Torre de las Campanas de Peña de Toro, que sumaba a este desbarajuste un desordenado batiburrillo estilístico. Si ahora el Cabildo toma la decisión de emprender de una vez las obras de Limafronte, es debido, sobre todo, a que en 1729 cayó un rayo sobre la susodicha torre que afectó también a parte del rosetón. Podríamos decir que Dios se cansó de esperar. Emulando la Torre de las Campanas de Peña de Toro, levantada entre 1665 y 1675, Casas Novoa proyectó la Torre de la Carraca para lograr así una fachada armónica. En su momento, a la torre meridional se le tuvo que añadir un grueso contrafuerte frontal por peligro de deslizamiento. Compositivamente, el modelo de ambas torres se organiza en 4 cuerpos, cuadrados todos salvo el último, que es octogonal, como en la Torre del Reloj. Desde el tejado podemos apreciar en la base una parte de las torres románicas originales, de las que arranca el primer cuerpo, que alterna rítmicamente pilastras y columnas estriadas recorridas por un enriquecido entablamento. El segundo cuerpo abre vanos en su superficie flanqueados por pilastras cajeadas, mientras que el tercero despliega un ingente aparato decorativo que incluye volutas, ovoides, ménsulas y otros elementos. El cuerpo de remate, con su quebrada cornisa, hace de asentamiento a la cúpula, completada por una linterna, un pináculo y el orbe con la cruz. Es en el cuerpo central, protagonizado por el espejo grande, donde Casas Novoa mostró sus mayores dotes de originalidad y creatividad, planeando así una fachada retablo de 3 calles y 2 cuerpos rematados por un ático. El nivel bajo recuerda, por su disposición de pórtico tetrástilo corintio, a un arco de triunfo romano, estando sus tercios inferiores, llamados imoscapos, labrados con la exquisitez propia de una labor de pasamanería. La puerta central, dividida en 2 por un parteluz, corona sus vanos con vieiras jacobeas, ocupando la parte central del tímpano una cruz de Santiago sobre la que se alza el escudo de España, simbólicamente sustentada por el poder del apóstol. El nivel intermedio es el del viejo rosetón, reemplazado en la calle central por un ventanal ascensional primorosamente enmarcado y segmentado por curvilíneos y quebrados ornatos, y guardado por columnas de menor tamaño pero completamente cuajadas, semejando joyas de piedra.
Completa la composición el ático, donde se disponen de abajo a arriba un alto relieve con el sepulcro jacobeo rodeado por una guirnalda y coronado por la estrella que iluminó la tumba. A sus lados, dos hornacinas acogen respectivamente a Atanasio y Teodoro, cuyo maestro, ante el que se arrodillan dos monarcas, se alza victorioso en todo lo alto bajo un arco horadado por el que pasa la luz del cielo. La estructura que la acoge, enmarcada entre frontones partidos, remata con una linterna cupulada. En definitiva, la fachada del Obradoiro de Casas Novoa es un manifiesto cabal de su virtuosismo, donde se muestra hábil en los juegos de vacíos y macizos, con los que genera contrastados efectos de claroscuro intensificados por la parafernalia ornamental que reviste este gigantesco retablo pétreo, cuya delicadeza está a la altura de la que caracteriza al tradicional encaje de bolillos. La segunda edad de oro de Compostela no termina aquí en verdad, sino con el discípulo de Casas Novoa que lo sucedió como maestro de obras catedralicio, Lucas Antonio Ferro Caaveiro. Su primera labor, obviamente, fue rematar lo que quedaba del Obradoiro en 1750, un año después de la muerte de Novoa, y antes de acometer su mejor pieza, la fachada de azabachería, tuvo que reconstruir algunas salas del claustro que habían sido víctimas de un incendio en 1751. De entre todas, sobresalen la sala capitular y la biblioteca, que fueron cubiertas con bóvedas esquifadas para evitar nuevos incendios. Estas, como cabría esperar, engalanadas con toda clase de florituras doradas sobre un fondo lechoso que las hace resaltar aún más. Concluidas las reformas claustrales en 1756, aguardaba, ahora sí, la completa remodelación de la vetusta puerta francígena al norte del transepto, cuyos relieves, si recordáis, fueron trasladados parte al Museo Catedral y parte a la Puerta de Platerías. En esta portada va a acontecer el último capítulo del barroco compostelano, un agrio ocaso que trajo, entre otras consecuencias, que en 1763 Ferro Caaveiro fuera destituido del cargo por una serie de desencuentros con el arzobispo Bartolomé Rajoy, a raíz del cual fue nombrado maestro de obras Domingo Lois Monteagudo por recomendación de Ventura Rodríguez y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, introduciéndose con ello el neoclasicismo en la catedral compostelana. Cuando Monteagudo llegó a la dirección, no obstante, no pudo lucir toda su formación clasicista, puesto que las obras en su estado barroco estaban ya bastante avanzadas, y hubo de adaptarse a ellas para no romper el equilibrio y la unidad del conjunto. El primer cuerpo es, con seguridad, de Caaveiro, presidido nuevamente por un frente tetrástilo, esta vez de orden toscano, que sobresale mucho del plano, quebrando la cornisa hasta su máximo límite. El acceso, como podemos ver, respeta la disposición bífora de la portada románica original, separando ambos vanos con una gran pilastra cajeada. El segundo cuerpo y el remate responden a trazas de Ventura Rodríguez con mucha probabilidad, si bien respetando los salientes de las alas laterales y sus frontones rotos, aunque reduciendo el tamaño de las columnas, cambiando su orden al jónico, coronando las ventanas centrales con clípeos en vez de escudos y concibiendo un coronamiento más sencillo que el delineado por Caaveiro en 1782, con un frontón curvo sustentado por 4 moros atlantes y glorificado por una tríada escultórica de Santiago y 2 reyes a sus pies. Tal cual se concluyó la portada de azabachería en 1769, las presiones, descontentos e indiferencias del taller, el cabildo y el propio arzobispo llevaron a Monteagudo a renunciar al puesto, no eligiéndose nuevo maestro de obras hasta 1771, en que accede al cargo Miguel Ferro Caaveiro, hijo de Lucas, que permanece hasta 1807. La mayor intervención efectuada en este dilatado espacio de tiempo es la capilla de la Comunión, cuyo diseño evoca unas pautas más atribuibles por su evidente neoclasicismo a Monteagudo, realizando Miguel modificaciones puntuales.
En esencia, esta capilla es una rotonda sustentada en 8 gruesas columnas jónicas sobre las que corre un entablamento anular encima del cual se abren ventanas para dar iluminación al interior junto al óculo que remata la cúpula nervada. Los paños de muro entre las columnas acogen, en sus lados mayores, grandes arcos donde se colocan retablos, mientras que los lados diagonales dividen su altura en 2 vanos. A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, aquí predomina la austeridad decorativa, estando esta marcada por los propios volúmenes arquitectónicos. Su fábrica fue concluida el año 1784. No podemos terminar el recorrido por la Catedral de Santiago de Compostela sin visitar, primero, el Museo Catedral, cuyas colecciones se exponen, sobre todo, en el ala occidental del claustro. Además de ofrecer un recorrido cronológico por la historia de la catedral, sus diversas salas abarcan piezas de toda clase de estilos y tiempos, desde pinturas hasta tapices y numismática, destacando en su recorrido el Tesoro Capilla de San Fernando, una de cuyas piezas más destacables es la custodia procesional. Por otra parte, hay otras tantas capillas que merecerían nuestra atención. Citaremos solo unas cuantas para que, a partir de ellas, podáis continuar el viaje por vuestra cuenta. Una de las más atractivas es, sin duda, la Capilla de la Concepción o de Prima, en cuyo reducido espacio el artista Simón Rodríguez fue capaz de encajar en 1721 un retablo horizontal de bellas líneas. Por supuesto, si visitamos el Panteón Real, debemos reservar una parte de ese tiempo a contemplar el retablo de la Capilla de las Reliquias, entre cuyos ejemplares destaca el busto relicario de Santiago el Menor. Otras capillas de interés son la Capilla Mondragón y la Capilla del Cristo de Burgos. La experiencia será completa si visitamos la catedral al son de los vaivenes del pendular botafumeiro, cuyo incienso inunda la catedral de un aroma que termina de deleitar a todos nuestros sentidos. En 1879 fueron redescubiertas las reliquias del apóstol Santiago, que hubieron de ser guardadas en el siglo XVI ante la amenaza de posibles ataques y saqueos piráticos de Sir Francis Drake. Un grupo de canónigos encabezado por Antonio López Ferreiro descubrió los restos, un hallazgo que fue certificado por el Papa León XIII en 1884 a través de la bula Deus Omnipotens. Comienza así el resurgir del Camino de Santiago, que a finales del siglo XX volvió a alcanzar los niveles de que gozó en los siglos centrales del medievo, sobre todo gracias a la peregrinación a Compostela del Papa Juan Pablo II en 1982 y 1989, hazaña que repetiría en 2010 Benedicto XVI. Sus sagradas visitas quedaron inmortalizadas en una placa conmemorativa de bronce. La Catedral de Santiago de Compostela, dada la enorme importancia que ha tenido en la historia de España y la cristiandad, ha aparecido en numerosos medios de la cultura popular, de los que citaremos solamente 2. El primero es el videojuego The Waylanders, lanzado al mercado por Gato Studio en 2022 y que recrea virtualmente el posible aspecto de la Compostela medieval, pudiendo ver la fachada occidental en el momento de su consagración, así como el mobiliario litúrgico gelmiriano. El segundo es la serie española Manos a la Obra, un clásico noventero de nuestra comedia que en un capítulo conduce a sus protagonistas a la sede jacobea tras aparecérsele a Benito el apóstol Santiago. Tras 1400 kilómetros entre ida y vuelta, recorridos con su famosa furgoneta, y tras quedarse ensimismados con la fachada del Obradoiro, sus buenas acciones llevan al santo a ofrecerles la chapuza laboral que motivó su largo viaje. Es también interesante señalar cómo esta misma fachada de Casas Novoa es grabada en el anverso de las monedas de 1, 2 y 5 céntimos del sistema monetario español. Aun en formato pequeño, su riqueza plástica no deja de impresionar. De igual manera, antes de adoptar el euro, se acuñaron, con motivo del año jacobeo 1993, monedas de 5 pesetas con Santiago Peregrino en el anverso y el Botafumeiro en el reverso.
Aquí concluye esta segunda y última parte sobre la Catedral Compostelana, y ante este final del camino me gustaría preguntaros lo siguiente: ¿con qué personaje de su historia os gustaría tener una entrevista personal? ¿Con Diego Peláez, Diego Gelmírez, el maestro Mateo, Domingo de Andrade o quizás Casas Novoa? Si os ha gustado el vídeo, recordad suscribiros, si es que aún no lo habéis hecho, activar la campanita de notificaciones y darle un buen me gusta. Si todavía no habéis visto la primera parte, os animamos a hacerlo tal cual termine este vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.